Educación integral de sexualidad y género. Ok, pero ¿qué es sexualidad? O sea, ¿cuál es la necesidad de que nosotros adolescentes jóvenes sepamos qué es? Pues la sexualidad abarca mucho más que la actividad sexual. En sí mismo también incluye la forma en la que te relacionas con los demás y el mundo que te rodea, así como tu capacidad para experimentar el placer y la intimidad en todas las áreas de la vida. Antes era un tabú hablar sobre la sexualidad, sobre la libertad que tenías al expresarte sexualmente hablando. Pero ahora ya no, los tiempos cambian y al crecer tú también cambias, pero hay muchos factores que influyen en cómo tú te expresas sobre tu sexualidad o cómo las otras personas se llegan a expresar sobre una sexualidad en sí. En la actualidad todas las personas tienen derecho a expresar y explorar su sexualidad de manera libre y segura, sin miedo a la discriminación o a la violencia. La sexualidad es el resultado de los factores que nos influyen. Uno de esos factores es el factor biológico. Los factores biológicos determinan comportamientos para el hombre y la mujer. Por ejemplo, los hombres deben ser fuertes y no lloran, y las mujeres deben ser sumisas y delicadas. Pero al la sociedad verlo así, llegan a estereotipar a las personas en toda la sociedad. Pero esto también nos influye demasiado, ya que si una mujer no es delicada o sumisa, pueden llegar a ofenderla y pensar que su orientación no es heterosexual y tener pensamientos intrusivos sobre una persona, lo que no debería ser así. El factor psicológico está súper relacionado con la experiencia, con la forma en la que tú has vivido tu sexualidad y lo que has pasado para que tu sexualidad sea totalmente libre y plena. También influyen demasiado el ambiente social y la cultura, la formación que hayas tenido tanto en tu casa como en la escuela y la información que tengas a la mano sobre tu sexualidad y los derechos que tienes de la misma. Tu creencia religiosa también puede influir demasiado en cómo te expresas en tu día a día, porque al creer en algo hay ciertas demandas que te pueden llegar a poner límites en la libertad sexual que tú tengas. Los factores socioculturales. La sexualidad hace parte de la vida del ser humano desde el momento del nacimiento hasta el día de la muerte y representa el conjunto de comportamientos afectivos que desde la etapa de la pubertad y adolescencia corresponden a la satisfacción de las necesidades y deseos sexual. Pues en sí la conducta en los adolescentes se refleja en la cultura donde interactúan y se desarrollan. Como ya se había mencionado antes, tu cultura, lo que te enseñan desde tu casa y también desde la escuela, influye demasiado en cómo tú eres en tu sexualidad, cómo te sientes contigo mismo y cómo puedes sentirte totalmente libre y pleno con todo lo que conlleva la sexualidad. Factores éticos. La expresión de la sexualidad suele reflejar los valores y creencias personales de cada momento vital. En nuestra sociedad, la vivencia de la sexualidad está influenciada por los valores de cada cultura. En sí, el factor ético se basa en lo que a ti te enseñaron como valores y el respeto a los demás, conforme a cómo tú te sientes y a cómo fuiste criado. Se menciona que el sexo es una característica biológica que se define desde que nacemos y se define por medio de los genitales. Se divide por masculino y femenino. Al igual que existen casos en donde hay personas intersexuales que biológicamente tienen características intermedias. Así como también es importante no confundir el sexo con la identidad de género. La identidad de género se refiere a las preferencias sexuales de una persona y existen diferentes tipos de orientación, como la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad, asexualidad, etc. Y no es algo que se asigna al momento de nacer. Derechos sexuales.
En la cartilla de derechos sexuales de adolescentes y jóvenes existen 14 derechos de los cuales tú, adolescente o joven, debes estar muy informado, ya que pues entre la libertad, la salud y la igualdad y no discriminación es importante que conozcas tus derechos. 1. Derecho a decir de forma libre, autónoma e informada sobre su cuerpo y sexualidad. 2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente su sexualidad. 3. Derecho a manifestar públicamente sus afectos. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarse afectiva, erótica y socialmente. 5. Derecho a que se respete tu privacidad e intimidad y a que se resguarde confidencialmente su información personal. 6. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual, a vivir libre de violencia. 7. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre su vida reproductiva. 8. Derecho a la igualdad. 9. Derecho a vivir libres de discriminación. 10. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre la sexualidad. 11. Derecho a la educación integral en sexualidad. 12. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. 13. Derecho a la identidad sexual. 14. Derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción. En adolescentes, pues básicamente nuestro cuerpo está preparado pues para reproducirnos, sin embargo no para cargar con un bebé. Esto lo digo en el caso de las niñas, ya que pues nuestro cuerpo aún no puede cargar con el peso de tener un bebé y al momento del parto pues puede ser muy peligroso tanto como para la madre como para el bebé. Esta etapa de embarazos en adolescentes y jóvenes ocurre a partir de los 11-12 años hasta los 17 o 18 años, que es cuando dejamos de ser jóvenes y adolescentes y empezamos una vida de adultos. En este tema entran los métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos. Existen 3 grupos de métodos anticonceptivos, que son los hormonales, son cargas de hormonas que regulan y o impiden la ovulación para evitar el embarazo. El segundo son de barrera. Son elementos que bloquean el esperma impidiendo que entre el útero y prevenir un embarazo. El tercero es de emergencia, son métodos que pueden prevenir la ovulación, bloquear la fertilización o evitar que un óvulo fertilizado se implante en el útero. Se utilizan después de haber tenido relaciones sexuales sin protección. El grupo de emergencia no se tiene que tomar como si fuera un método anticonceptivo, ya que las pastillas del día después tienen demasiadas consecuencias en el cuerpo, pero es igual, depende mucho del cuerpo de la mujer, como se fue explicado antes. Existen demasiados métodos, como los condones, las pastillas anticonceptivas, el DIU, los parches hormonales, el aro hormonal, las inyecciones, el calendario, aunque no es tan seguro, la ligadura de trompas, entre otros. Pero también tenemos que tener en cuenta que pues los métodos anticonceptivos no son 100% seguros, que va a haber una posibilidad, dependiendo del uso que tú le des, correcto o incorrecto, que haya un embarazo en sí. Pero igual tenemos que tener en cuenta que no solo los métodos anticonceptivos son las únicas soluciones para un embarazo. En la actualidad ya hay muchas soluciones para un embarazo si es que lo quieres llegar a tener o no, que se puede ser el aborto y si no la adopción después de que el bebé nazca. Y eso fue todo lo que vimos nosotros en Educación Sexual 2 con nuestro maestro de la misma materia.